Ok. Buenas noches. De esta manera vamos a... Un segundito, vamos a quitar esto. Ok. De esta manera vamos a dar inicio a la tutoría número 3 de control estadístico de calidad. Eh, pues vamos a iniciar y a como se vayan conectando, pues ahí, si hay alguna duda, me la hacen saber a través del chat o si no, directamente me pueden interrumpir. Ok. Voy a quitar la cámara. Para que la grabación no sea tan pesada. Al final de la grabación, pues, o perdón, al final de la tutoría va a quedar una grabación que les voy a subir al campus virtual para que la puedan accesar en cualquier momento. Ok, bueno, ya estamos grabando y les estoy compartiendo aquí un archivito de Excel que son los ejercicios pues, que vamos a utilizar el día de hoy para desarrollar la tutoría número 3. Ok. Pues bueno, en esta tutoría nos vamos a centrar específicamente en lo que es el estado de un proceso, ¿verdad? Lo que es el capítulo número 10 del libro, capacidad y estabilidad. Entonces hemos visto bastante ya el tema de capacidad, la capacidad que tiene un proceso de cumplir una especificación. Eh, y ahora vamos a complementarlo con el concepto de estabilidad. No es solo la capacidad que tiene el proceso de cumplir una especificación, sino qué tan estable es ese proceso en términos de centrado, ¿ok? Centrado refiriéndonos a qué tan cerca está el promedio del proceso de la especificación media o del objetivo que se quiere lograr, ¿sí? Entonces, en términos de estabilidad de centrado y también en términos de estabilidad de variación, de variabilidad de ese proceso, ¿ok? Entonces, para hacer eso, vamos a trabajar con este ejercicio, este ejemplo que les traigo acá. Entonces, dice, un ingeniero especializado en calidad trabaja en una planta de partes automotrices y monitorea la longitud de los árboles de levas. Tres máquinas producen árboles de levas en 3 turnos cada día. El ingeniero mide 5 árboles de levas de cada máquina durante cada turno. Se tiene una especificación de 600 más o menos 0.5 milímetros. Quiere decir que nuestra especificación va a ser de eh, 599.5 milímetros y como máximo de 600.5 milímetros. ¿Ok? Entonces, el ingeniero hace 5 tomas, ¿verdad? Por cada turno. Entonces, eh, cada vez que va al turno y toma la muestra, son eh, 5 longitudes en milímetros que él toma. Para este caso, pues se tienen, vamos a ver, tenemos 20, 20 tomas o 20 muestras de 5 de tamaño 5. ¿Ok? Entonces este ingeniero fue durante 20 turnos seguidos a tomar 5 muestras, ¿verdad? De cada uno de la longitud de los árboles de levas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de la estabilidad, bueno, del estado del proceso, ¿verdad? Para que podamos nosotros decir, según la página 256 del libro, que podamos nosotros decir si el proceso es estable y es capaz, que es el mundo ideal, si es capaz, pero es inestable, si es estable, pero es incapaz, o si ambas, si es inestable y también es incapaz. Y de acuerdo a la categorización que hagamos de ese proceso, qué medidas o qué acciones, sí, qué oportunidades de mejora o qué acciones de mejora se pueden llevar a cabo o cómo abordar este tipo de procesos. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir mi tab. Ok, Sofía, gracias. Ya estoy iniciando por acá. Ya estamos grabando. Si tiene alguna duda, pues me lo hace saber. ¿Está bien?
Claro ¿Me, que sí, muchas me gracias. confirma, porfa, si está viendo mi pantalla? En este momento estoy desplegando un Excel. Sí, sí se ve, súper bien. Perfecto, ok, gracias. La tutoría va a quedar grabada por aquello de los primeros minutitos que se perdieron. Ok. Bueno, entonces, lo primero, vamos a agarrar todos estos datos, ¿verdad? Y nos los vamos a llevar a Minitab. Ok, entonces tenemos los 20, las 20 muestras de tamaño 5 que hizo el ingeniero de la longitud de los árboles de levas. Ok, entonces, lo primero que debemos hacer es algo, digamos, para ordenar los datos de una manera sencilla. Este es un tip que les voy a pasar de cómo hacer esto en Minitab. A veces suele ser un poco eh, tedioso, da pereza hacer el acomodo de esto, porque lo ideal es que esté acomodado por columnas. Entonces acá en Minitab hay una herramienta bastante interesante en la parte de datos que se llama apilar, ¿ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a apilar filas, ¿ok? Vean aquí donde dice apilar filas, copiar datos ingresados originalmente en filas en una columna. Entonces, algo que está en filas, que es básicamente aquí cada una de las filas, es una muestra de tamaño 5 de la longitud de árboles de levas. Entonces, lo vamos a poner todo esto que está en filas, lo vamos a poner en columnas. Entonces, vamos a ir a datos, apilar, filas, y entonces aquí dice, las filas que se apilarán están en las columnas siguientes. Entonces es cuestión de darle doble clic a cada una de esas. Y entonces ahora dice guardar datos apilados en. Entonces le voy a poner que una nueva columna se va a llamar longitud. ¿Ok? Y luego este que dice almacenar subíndices de fila, esto va a ser a qué o la, digamos, a qué subgrupo o a qué muestra pertenece cada una de esas observaciones. Entonces, como estas observaciones son 5 muestras que se tomaron en diferentes turnos, entonces es cómo va avanzando el proceso a través del tiempo. Entonces, a este subíndice de fila le voy a llamar tiempo. Y vea lo que va a suceder aquí en las columnas 6 y 7 cuando le doy a aceptar. Entonces, me pone la longitud, ¿verdad? Y me pone a cuál muestra corresponde. Entonces, 601.4 de la muestra 1, 601.6 de la muestra 1 y así sucesivamente. Entonces, acá en la columna de tiempo vamos a llegar hasta donde esté la muestra 20. Entonces, de una manera muy sencilla, Minitab nos ofrece esa opción de poder agrupar, bueno, apilar, que es la manera que le llama Minitab, todos estos datos que estaban en filas, ponerlos en una sola columna. Entonces, es el primer paso a realizar por ahí. Bueno, entonces, la parte de estabilidad del proceso, nosotros la vamos a trabajar em, en dos vertientes. Primera, la vertiente que va a ser sobre el centrado del proceso, que es qué tan cerca está la media muestral de mi objetivo, que en este caso es 600, ¿ok? 600 milímetros. Y la otra vertiente que vamos a analizar es la estabilidad del proceso en términos de la variación del proceso, la variabilidad del proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero viendo lo que es en términos de centrado. Entonces, en términos de centrado, nosotros lo que vamos a hacer es primero trabajar un gráfico de control de X bar.
Ok, entonces nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y nos vamos a ir a este donde es solo X barra. Dice, aquí hay dos opciones, entonces vamos a poner que todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna. ¿Cuál? En longitud. Y que el tamaño de los subgrupos está aquí en tiempo. ¿Ok? Acá en donde está opciones de X barra o del gráfico de control X barra, nosotros podemos ir específicamente a la pestaña aquí de pruebas y nosotros le podemos decir a Minitab cuáles reglas seguir para marcarnos si el punto o si los puntos específicos están fuera o dentro de control. Ojo, que esto no quiere decir nada más si están dentro o fuera de los límites de control. Hay otras reglas que se pueden aplicar. Por ejemplo, en este momento solo está marcada los puntos que están fuera de los límites de control. Pero, por ejemplo, aquí uno puede decir, realícele todas las pruebas que existen, ¿ok? Le puedo decir realizar algunas y yo las selecciono, entonces los puntos que estén por fuera de los límites de control me los va a poner en rojo y me va a decir que son puntos fuera de control. También, por ejemplo, vea que aquí dice K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, entonces cuando K toma un valor de 9, cuando hay 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, nos va a marcar que eso también es una razón de que el proceso esté fuera de control. Y hay muchas otras reglas, ¿ok? Entonces, esto es importante cuando se tengan procesos muy específicos y cuando ya se conozcan procesos, escoger cuáles son las reglas que nosotros queremos tener para ver si el proceso está bajo control o no. Lo típico, lo general, es esta. Simplemente los puntos que están fuera de los límites de control es lo que tomamos en cuenta. Entonces voy a dejar ese marcado, pero para que ustedes sepan que también pues hay otras opciones que se pueden dejar. ¿Okay? Bueno, entonces le voy a decir aceptar. Y por acá tenemos el gráfico de control de X barra de longitud. ¿Ok? Entonces vean que de las 20 muestras de tamaño 5 que se tomaron, solo hay una muestra, la muestra 8, que está fuera de control. ¿Ok? Entonces, una muestra de las 20 es la que está fuera de control. Entonces, nosotros de este primer gráfico podríamos ir diciendo que por gráfico de control, el gráfico de X barra de la longitud no está en control. Pero no nos vamos a basar únicamente en eso para determinar si el centrado del proceso está estable o no. Esta es una de las herramientas. Las vamos a complementar con otras. Esta es la primera de varias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora o lo que se recomienda hacer? Pues bueno, podemos hacer un ANOVA, ¿ok? Podemos hacer un ANOVA y un ANOVA que probablemente no hayamos revisado, pero que es muy valioso aquí en Minitab, que es el modelo lineal general. Aquí donde dice ANOVA, modelo lineal general, y luego ajustar modelo lineal general. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Lo que nos va a decir esto es si hay un cambio en la media de las muestras a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, si el valor P de este ANOVA es mayor a 0.05, que es el nivel de significancia, entonces nosotros vamos a decir que no hay variaciones en el centrado del proceso y que, por ende, es un proceso estable. Sin embargo, si el valor P nos da menor a 0.05, vamos a decir que a través del tiempo, la media de estas muestras sí está variando, por lo que el proceso no está estable en el centrado. ¿Ok? Entonces, aquí donde dice respuestas, vamos a darle clic a longitud
y en factores el tiempo. Entonces vamos a hacer un ANOVA de la relación lineal entre longitud y tiempo. ¿Ok? Aquí simplemente escogemos esto y le vamos a dar a aceptar. Aquí lo importante es poder nosotros revisar este valor P. Dice 0.019. Ese valor es menor a 0.05. Quiere decir, y podemos concluir, que al ser menor a 0.05, sí hay variación de la media a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, ya vimos por gráfico de control de X barra que está fuera de control. Ya eso nos va dando una pista. Por ANOVA ya podemos ver que a través del tiempo sí hay un cambio en la media de las muestras. Por lo tanto, ya podemos ir concluyendo que el proceso es inestable a nivel de centrado. ¿Ok? Pero todavía podemos hacer una verificación más, una verificación gráfica. ¿Ok? Que es a través de gráficas de intervalos. Entonces nos vamos a ir aquí a gráfica. Y aquí abajo. Profe, perdón, y Ajá. podría haber una inconsistencia ahí, como que no esté centrado y el otro me haya dado estabilidad. O sea, pueden no Sí, necesariamente reflejar el mismo resultado. sí puede pasar. Y ahí es a donde usted como analista, como ingeniera, ahí usted le toca analizar hacia dónde se está inclinando más la balanza. ¿Ok? Porque casualmente en este ejemplo, em, estamos iniciando el análisis de estabilidad del centrado del proceso. Pero ahorita, y vamos a concluir sobre la estabilidad del centrado del proceso, pero ahorita también vamos a analizar la estabilidad en cuanto a la variación del proceso. Y puede ser, ojo, puede ser que el proceso esté inestable en centrado, pero esté estable en variación. Y también a la inversa, puede que usted tenga un proceso estable en centrado e inestable en variación. Y entonces, lo importante es que usted pueda identificar a dónde es que está la estabilidad o la inestabilidad para poder atacar específicamente el problema y poder resolver. ¿Ok? Pero sí, sí puede suceder lo que usted acaba de decir. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos para gráfico de intervalos. Vamos a escoger esta que dice una Y con grupos. ¿Por qué con grupos? Porque tenemos los grupos que son los 20 subgrupos o las 20 muestras de tamaño 5 que tomó el ingeniero. Entonces vamos a darle clic a este con grupos y le vamos a dar a aceptar. Variables de gráfica, la longitud y las variables para agrupar el tiempo. ¿Ok? Y le vamos a dar a aceptar. Este gráfico a mí me gusta mucho porque visualmente a usted lo que le dice es, le termina de confirmar lo que usted venía pensando, ¿ok? Lo que le dijo el gráfico de control X barra, lo que le dijo el ANOVA, usted lo viene a terminar de confirmar acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la manera sencilla de darnos cuenta a través de este gráfico de intervalos de la longitud si el proceso está estable o inestable a nivel de centrado? Pues tiremos una línea de referencia en el objetivo de la longitud, que es 600 milímetros, y veamos si hay intervalos que no están siendo atravesados por esa línea del objetivo. ¿Ok? Entonces aquí le voy a dar a agregar elemento, líneas de referencia, y le voy a decir que en el valor Y de 600 me agregue una línea. Entonces, esta línea roja, que es el valor objetivo que nosotros tenemos, vamos a ver si hay intervalos de estas muestras que están fuera de esa línea. Pues bueno, aquí en el primero la atraviesa, segundo la atraviesa, tercero atraviesa, cuarto también, quinto también, sexto, séptimo. Aquí tenemos uno. Esta muestra 8 está fuera, el intervalo está fuera del objetivo. En todo el resto las atraviesa, luego viene el 15
y también está por fuera. El 16 está bien, el 17, vean qué interesante, porque la variación es muy pequeña, pero no lo atraviesa. La línea esta roja no atraviesa el intervalo. Entonces tenemos 3 intervalos, el 8, el 15 y el 17, que no están siendo atravesados por la línea objetivo, es decir, ni siquiera están logrando que su intervalo de longitud esté dentro del objetivo. ¿Qué me viene a confirmar esto? Que ya me lo dijo el gráfico de control X barra, donde había un punto fuera de control. Revisemos a ver dónde. Eso sería interesante. En la muestra 8. Vean que aquí en la muestra 8 tenemos un punto fuera de control y casualmente acá también en la muestra 8 este intervalo está pues bastante alejado de la línea de objetivo. Lo interesante es que a pesar de que la muestra 15 y la 17 también no están siendo atravesadas o no contienen el valor objetivo de 600, en el gráfico de control de X barra, vamos a ponerlos aquí a la par, uno del otro, la muestra 15 y la 17 sí están bajo control, ¿ok? Entonces esas son cosas interesantes a analizar. Pero ¿qué podemos nosotros concluir de de la ejecución de estas 3 herramientas? Pues gráfico de control de X barra nos dice que hay un punto fuera de control. El ANOVA que realizamos nos dio un valor P menor a 0.05, por lo que podemos concluir que el valor medio de las muestras cambia a través del tiempo. Y luego, a través de una gráfica de intervalos, vemos que hay 3 muestras que su intervalo ni siquiera contiene el valor objetivo que se busca. ¿Qué concluimos nosotros acá? Que el proceso a nivel de centrado, y voy de nuevo y repito, centrado, ¿qué es centrado? ¿Qué tan cerca están nuestros valores medios del valor objetivo? Entonces, que nuestro proceso a nivel de centrado está o es inestable. A nivel de centrado es inestable. ¿Ok? Entonces, guardémonos eso por ahí. Ya sabemos que una conclusión es que por centrado, ¿ok? Centrado, inestable. Voy a apuntarlo por acá. Ahora, vayamos a analizar la variabilidad, la variación que tiene el proceso, ¿ok? Para ver si el proceso es estable o no es estable. La primera forma o la primera herramienta para hacer esto es a través de un análisis de capacidad. No porque propiamente el análisis de capacidad nos dé eso, porque lo que obtenemos de un análisis de capacidad es o son los índices de capacidad, que de hecho uno de ellos nos va a servir muchísimo, que es el CPK, porque en este capítulo, del capítulo 10 del libro, recordemos que lo que hacemos es evaluar el estado de un proceso, ¿ok? Desde el punto de vista de capacidad y estabilidad, ¿ok? Yo empecé desde el punto de vista de estabilidad y ahorita vamos a complementarlo con lo que es capacidad. Pero voy a continuar con la evaluación de la estabilidad del proceso desde el punto de vista de la variabilidad, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis de capacidad. Vamos a ir a, perdón, estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad y ojo, no le hemos hecho pruebas, ¿ok? No le hemos hecho pruebas de normalidad a estos datos, no se las hemos hecho, pero como lo que queremos es analizar primero la estabilidad del proceso desde el punto de vista de variación, no me hace falta analizar la normalidad, ¿ok? No me hace falta porque lo que quiero es ver la desviación estándar a corto y a largo plazo, ¿ok? Esto es lo primero que yo quiero de este ejercicio. Voy a hacer como un paso intermedio, que voy a hacer
un análisis de normalidad para ver si son los datos normales, pero esto no nos va a cambiar en nada lo que estamos concluyendo acá. Entonces vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad, ok, y la variable es longitud, ok, y simplemente dejamos todo igual, le damos a aceptar, ok. Bueno, vean qué interesante, vean qué interesante. Estos datos no son normales, ok, estos datos no son normales. Y es lo que hemos visto a través del semestre, que no hay, a uno no le tiene que dar miedo a esto, no le tiene que dar miedo a esto. ¿Por qué? Porque hay maneras de transformar eso. Ustedes pueden hacerlo a través del teorema del límite central. Bueno, ¿por qué estamos concluyendo que no hay normalidad? Porque el valor P es menor a 0. Ojo, inclusive menor a 0.005. ¿Ok? Estos datos no son normales del todo. ¿Ok? Pero lo que les decía es que no nos tiene que dar miedo, porque si nos toca enfrentarnos a una situación de estas en la vida real, la manera de enfrentarlo es a través de transformaciones. Está la transformación de Box-Cox, o en este caso, donde tenemos muestras de un tamaño específico, nosotros podemos sacar los promedios. ¿Recuerdan? Creo que lo habíamos visto en la última tutoría. Y si no lo vimos, lo podemos ver ahorita, que es el teorema del límite central. ¿Ok? Entonces, el teorema del límite central, haciendo un repaso muy rápido de estadística 1, lo que dice es que no importa de dónde provengan o qué distribución tengan sus datos, los promedios de esos datos van a seguir una distribución normal. Entonces, veámoslo aquí rápidamente. Nosotros podemos sacar el promedio cada uno de estos. ¿Ok? Y si yo agarro estos datos y me los llevo a Minitab y les voy a poner aquí TLC, no es Tratado de Libre Comercio, es Teorema del Límite Central, y ya los tengo ahí, los voy a pegar y le hacemos un análisis, una prueba de normalidad. Vamos a ver qué es lo que va a resultar acá. Estadísticas básicas, prueba de normalidad, pero la variable va a ser TLC, y lo va a dar a aceptar. Aquí está. Y vean lo que obtuvimos. Valor P de 0.629. Entonces, ya eso nos deja a nosotros trabajar con tranquilidad lo que es cualquier herramienta estadística que necesite que los datos sean normales. ¿Ok? Esto fue un paréntesis, ¿verdad? Esto fue un paréntesis porque lo que estamos evaluando es la estabilidad del proceso desde el punto de vista de variabilidad, y yo necesitaba hacer un análisis de capacidad y vamos a asumir de que es normal, pero ya vimos que transformándolo a través de teorema de límite central sí tenemos normalidad. ¿Ok? Entonces vamos a retomar, cierro paréntesis de esa pequeña explicación de teorema límite central, y vamos de nuevo a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad y normal. Queremos hacer un análisis de capacidad de longitud y el tamaño de los subgrupos está en tiempo. ¿Ok? Es importante ponerle acá las especificaciones inferiores y superiores para que nos pueda dar el cálculo de todos los índices. Entonces teníamos una especificación inferior de 600 más menos 0.5. Entonces estamos hablando de 599.5. Y en la especificación superior de 600.5. ¿Sí? Y le vamos a dar a aceptar. Bueno, desde el punto de vista de capacidad, pues un proceso que no es capaz. Vean a dónde están los límites de especificación inferior y superior.
Voy a tirarlo de nuevo porque no le puse cuál era el objetivo. ¿Dónde era que ponía eso? Objetivo, aquí está. El objetivo es 600. Para que también me ponga CPN. Ahí está. Ok. Lo que nos interesa de este análisis de capacidad primero es la desviación estándar a corto plazo y a largo plazo. Entonces voy a abrir por acá un Excelito. Ok. Entonces, desviación estándar a corto plazo y desviación estándar a largo plazo. La desviación estándar a corto plazo dice que es 1.22964, 1.22964, y la de largo plazo es de 1.33501, 1.33501. La primera herramienta que vamos a utilizar para concluir sobre la estabilidad del proceso en términos de variabilidad es en qué proporción o qué porcentaje de diferencia existe entre la desviación estándar a largo plazo comparada con la de largo plazo. Entonces nosotros vamos a decir porcentaje de diferencia. Vamos a decir que la desviación estándar de largo plazo menos la desviación estándar de corto plazo, ¿okay? Esa diferencia entre la desviación estándar de corto plazo, o sea, qué porcentaje de diferencia hay entre la desviación estándar de largo plazo comparada con la de corto plazo, eso nos da un 8.57% de diferencia. Y normalmente vamos a decir que si el porcentaje de diferencia es menor a 20%, el proceso es estable desde el punto de vista de variabilidad. Entonces, si porcentaje de diferencia es menor a 20%, el proceso es estable en términos de variación. Entonces, sacando este porcentaje de diferencia, sí podemos decir que este proceso en términos de variabilidad es estable. Esta es la primera herramienta. Vamos a ver si con las otras herramientas podemos concluir lo mismo. ¿Cuál es la segunda herramienta? Saquemos una gráfica de control de S, que es la desviación estándar. Entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, variables para subgrupos, y vamos a tirar una gráfica de S. Todas las observaciones están en una columna, esa columna se llama longitud, los subgrupos están en tiempo, y acá en opciones de S, tal y como les mostré ahora con el gráfico de X barra, en la parte de pruebas también podemos especificar pruebas, valga la redundancia, específicas para determinar si algo está bajo control o no. Yo voy a dejar marcada nada más que nos ponga como puntos fuera de control cuando alguna observación está por fuera de los límites de control, ¿sí? Pero vea que se pueden marcar otras opciones por ahí. Vamos a darle a aceptar. Y ojo, nosotros podemos decir que todas las observaciones están bajo control estadístico. No hay ninguna observación que esté por fuera de control estadístico en términos de
variación. Entonces, ya vimos que por acá, al tener desviaciones, el porcentaje de diferencia entre las desviaciones de corto y largo plazo es menor a 20%, ya podíamos ver que en términos de variación no está mal el proceso, parece que es estable. Luego venimos, tiramos una gráfica de control de la desviación estándar y vemos que está bajo control estadístico. ¿Ok? ¿Y cuál es la última prueba? Para terminar de ver. Y una duda, si se sale al menos una observación, ya no aplica. Ya no aplica. Yo en eso depende mucho de la empresa, de las políticas de la empresa, de lo que se defina. Pero yo en esto prefiero ser más papista que el papa. Yo prefiero ser que con solo una observación que esté por fuera de límites de control, el proceso no está bajo control. Así de simple. Con solo una. Ya con solo una ya le da a usted suficiente información para concluir que el proceso está fuera de control estadístico. Okay. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos terminar de concluir lo que ya parece que es que en términos de variación el proceso sí es estable? Pues bueno, vamos a hacer un ANOVA. ¿Un ANOVA de qué? Un ANOVA de igualdad de varianzas. ¿Ok? Recuerden que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación. Entonces, al hacer una prueba de igualdad de varianzas, también estamos nosotros midiendo la variación del proceso. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es un ANOVA donde vamos a decir si la varianza de cada muestra o subgrupo es igual. ¿Ok? A través del tiempo. ¿Ok? Porque recuerden que estas muestras se tomaron a través del tiempo. Entonces, los datos están en una columna, la respuesta se llama longitud y los factores se llama tiempo. Y aquí simplemente le vamos a dar a aceptar. Vean qué interesante. Aquí hay dos valores interesantes. Tenemos un nivel de significancia de alfa 0.05. Quiere decir, vean aquí la hipótesis. La hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales. Y la hipótesis alternativa es que por lo menos una varianza es diferente. Eso con un nivel de significancia de 0.05. Obtuvimos, esto es tipos de prueba que se hacen a nivel de varianzas. Esta de comparaciones múltiples nos dan valor P de 0, pero la prueba del event nos da un valor P de 0.9. O sea, es 0.9, es muy cerca de ser 1, es muy cerca de ser un 100%. Entonces, con un nivel de significancia de 5%, nosotros podemos decir que existe casi una probabilidad de 100% de que estas varianzas sí son iguales en el tiempo, es decir, a través de las muestras. ¿Y cómo lo vemos gráficamente? Esto es la variación de cada una de las 20 diferentes muestras de tamaño n igual 5. Y vea lo que dice aquí abajo, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y ustedes pueden ver que todos los rangos estos o estos intervalos, casi que todos se comparten, prácticamente todos. Yo podría decir casi que solo este de la 17 no, pero casi que podría decir que una línea de referencia es como 1.9, vamos a tirarle aquí, línea de referencia en, vamos a ver, en 1.9, ahí esa no era al revés. Aquí, 1.9, ahí está. Vean que yo tirando una línea de referencia en 1.9, prácticamente todas las muestras quedan contenidas, o esta línea de 1.9 queda contenida en todos los intervalos, a excepción del 17, ¿ok?
Eso entonces lo que nos viene a decir es que a nivel de variación dentro del proceso, el proceso sí es estable. Entonces vean qué interesante. Llegamos a decir que estabilidad en centrado no estable, pero en variabilidad es estable. ¿Ok? Bueno, ¿cómo atacar esto? Bueno, primero, antes de ver esto, porque esta es una información sumamente importante para poder concluir. Bueno, ya esto nos ayuda a concluir. Esto ya nos dice que a nivel de centrado, el proceso no es estable, pero a nivel de variabilidad, el proceso sí es estable. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros necesitamos es hacer una valoración de la capacidad y la estabilidad, que en el libro, en el capítulo 10, en la página 256, figura 10.1, tiene un grafiquito muy bonito, a donde vienen las diferentes áreas, A, B, C y D. Y entonces, dependiendo de dónde caiga la unión entre el CPK del proceso y la estabilidad, ahí nos dicen en dónde está ubicado el proceso y dependiendo de dónde está ubicado el proceso, a dónde podemos o qué cosas podríamos hacer. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cuánto es el CPK? CPK, vamos a ver, informe de capacidad del proceso. CPK nos dio que CPK es 0.2, bajísimo, es CPK 0.12. Ok, 0.12. Y luego, la otra cosa que esta parte del libro nos pide es calcular ST. Y ST, pues a mí no me convence mucho, pero bueno, es la manera en cómo el libro o cómo el autor aborda el tema de estabilidad. Es simplemente decir, del gráfico de control, de la longitud, ¿dónde lo tenemos? Aquí está, fue el primero que hicimos. Del gráfico de control, sacar un porcentaje de los puntos que están fuera de control. Entonces, si tenemos 20 observaciones y hay uno por fuera, entonces vamos a decir, ST va a ser 1 entre 20. ¿Ok? Entonces, eso nos da un ST de 5%. ¿Ok? Y entonces, desafortunadamente no tengo una imagen, no saqué aquí una imagen del libro, pero esta imagen que yo les digo, la figura 10.1, lo que nos dice es que nosotros tenemos un ST de 5% y tenemos un CPK de 0.12. Eso nos estaría ubicando a nuestro proceso entre la área C y el área D. ¿Ok? Entonces, un C es que es estable, pero incapaz, y un D es que es inestable e incapaz. Yo me inclinaría más a que por el tema de centrado, el proceso es inestable. ¿Ok? El proceso es inestable. Si sacáramos este ST basado en la gráfica de, no de X barra, sino de S, ese ST más bien sería 0. ¿Ok? Uy, se me fue. El ST sería 0. Entonces estaríamos más bien en un área C, donde el proceso es estable, pero incapaz. O sea, es estable a nivel de variabilidad, de variación, pero es incapaz a nivel de capacidad de proceso. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Poder decir que definitivamente este proceso a nivel de análisis, nosotros sí podemos concluir que necesita mejoras. Es importante. Yo siempre, y esto trato de aplicarlo en mi vida cotidiana o mi vida personal, pero también en mi vida profesional. Hay que ver las cosas positivas primero y luego las negativas.
para que podamos apalancarnos de lo positivo para mejorar lo negativo. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos sacar lo negativo de esto, es muy fácil decir, ah, no, este proceso es SPK está por el suelo, este proceso es una cochinada, el centrado está terrible, etcétera, etcétera. Si nosotros nos ponemos con esa mentalidad, pues todo es una cochinada y pues bueno, ahí todo nos toca mejorarlo. Pero si lo vemos desde un punto de vista positivo, pueden cambiar la perspectiva. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo positivo de este proceso? Que a nivel de variabilidad, el proceso es estable. Es decir, no está logrando que esa longitud de los árboles de leva esté cerca del objetivo, que la media del proceso esté cerca del objetivo, que esa media del proceso no está cerca de 600. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es malo. Pero lo otro que nos está diciendo es que hay poca variabilidad, es que a pesar de que no le estamos llegando a 600, la variabilidad no es tan grande. Entonces, eso me permitiría a mí pensar como ingeniero que si logro hacer ajustes en la máquina, en las máquinas o en los procesos de quien haga esto, ya que el proceso como tal tiene poca variabilidad, si logramos hacer los ajustes necesarios para llegar o acercarnos más al objetivo y seguir haciendo lo que venimos haciendo, porque somos buenos en generar poca variabilidad, entonces hay una probabilidad alta de que más fácil o más rápido se va a poder solucionar el problema porque nos vamos a enfocar en llegarle al objetivo haciendo ajustes específicos en la máquina o en el proceso para que podamos llegar al objetivo, sabiendo que tenemos poca variabilidad. Un escenario terrible sería donde tanto en centrado y en variabilidad el proceso es inestable, pero al menos algo se está haciendo bien, que es que no le estás llegando al objetivo, pero no tenés mucha variabilidad. Entonces, hacerle los ajustes que se necesiten al proceso sin incrementar la variabilidad para que le puedas llegar al objetivo. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que se trata este capítulo específicamente. No es solo de hacer el análisis y llegar a las conclusiones, siempre lo hemos visto a través del semestre. Lo importante es que podamos realizar los cálculos, obtener los resultados, interpretar esos resultados y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, definitivamente, el mundo ideal es que nuestro proceso esté en el cuadrante A, donde es un proceso estable y capaz, pero los otros tres cuadrantes hay que trabajarlos, que es cuando es capaz, pero es inestable, entonces eso es que le llego al objetivo, pero hay mucha variabilidad, ¿ok? Luego, el C, donde es estable, pero incapaz, es lo que acabamos de ver con este proceso, ¿ok? No le llega al objetivo, pero tengo poca variabilidad. Y el último caso, a donde tengo que trabajar todo, que ese es el peor de los casos, ¿ok? Que es, además de que no le llego al objetivo, el proceso es o tiene mucha variabilidad, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, sino para pasar al siguiente tema, a la tutoría. Yo creo que todo bien, profe. Nada más si podría como poner un toquecito en mi mitad para ver una cosita. Ajá. ¿Cuál de todas las gráficas o herramientas que usamos aquí? Vamos a ver, por ahí vuelta. Creo que fue la de intervalos de longitud. Intervalos de longitud, informe de capacidad gráfica. Ahí era más como una preguntita más teórica. Básicamente cuando uno ponía como el X barra a la par de los intervalos de longitud es como la misma figura, pero obviamente lo que se evalúa pues ahí es lo de esas líneas. Entonces lo que quería yo preguntarle era cómo es que más o menos funciona que se originan esas líneas, porque pues son 20 muestras.
Pero de esas 20 muestras, ¿qué es lo que hace que se origine la variación entre esas líneas? ¿A qué te referís con las líneas? Entre este punto alto y este punto bajo en cada Ajá, uno de los intervalos. ajá. Pues bueno, eso es ya variación aleatoria del proceso. ¿Ok? Esto es variación aleatoria del proceso. Esto lo que te está diciendo es que en estas 5 muestras el valor máximo fue 598.378 y el valor mínimo, perdón, el valor mínimo fue 598.378 y el máximo fue 602.342 y que la media es este punto o esta bolita azul que es 600.36, que realmente Yo está muy entonces fue cerca de lo como que que te lo había visto mal, porque creo que yo lo que había visto era cuando introdujiste los datos, había como solo la columna, digamos, en la que pasó la fila la columna. Pensé que en esa estaban, no que había agarrado las 5 columnas. Entonces yo, pero Ah, sí salen, sí, sí, pero sí, no, sí. bien, Es que era eso. no, con mucho gusto. Al puro inicio de la tutoría, estas 5 columnas que yo tenía aquí en el Excel, estas 5, le aplicamos ahí una herramienta aquí en el Minitab que se llama apilar. Entonces, todas estas 5 columnas, o estas 20 filas para las 5 muestras, las pusimos todas en una sola columna, que es la columna C6. Y si ves aquí el tiempo, porque esto es conforme avanzando en el tiempo, entonces todos estos dicen 1. Entonces, todas estas muestras pertenecen al grupo 1 o a la muestra número 1. No sé si me explico. Mm, ¿Ves? Y si vas bajando, entonces, por ejemplo, este 601.4 es este 601.4, ujú. 601.6 es este, y así sucesivamente. Estos de acá son estos 5 de acá, y así Ok, sucesivamente. Porque para hacer los análisis en Minitab es mucho más fácil tener todo en una sola columna. ujú, Transpuestos los ok. datos. ¿Perdón? Los datos están transpuestos. Casi. Es correcto, es correcto. Esa es la manera correcta de decirlo. Ujú. Ok, vale. Muchas gracias. Pura vez, con mucho gusto. Ok, bueno, entonces, Profesor, sí, dígame. buenas noches. Yo tengo una Bueno, consulta, pero bueno, sí, es de esto, pero es de la herramienta del Minitab. Entonces no sé si ajá. después al final de la tutoría, cuando yo no esté grabando, se la hago para no. No, no, dígame. Con mucho gusto yo le puedo ayudar. En realidad es que yo he estado usando ¿cómo se llama? El software gratuito, Ajá. ¿verdad? Todo el semestre porque no pude hacer la instalación de la manera en que decía ahí, pero ya se me venció todas las cuentas y todo lo que he hecho para soportar el semestre. Ajá, Entonces, ajá. porque cuando yo lo descargo, él me descarga la versión 2 creo, 20, la versión Ah, 20, no la sí, 19. sí, No sé ajá. dónde obtengo yo la 19 para poder aplicarle la parte de ¿cómo lo digo? Porque no suene tan feo. El Eh, software que ustedes nos habilitaron. sí, sí, sí. Hagamos una cosa, mejor si después de que terminemos la grabación, se Ok, queda un toquecito y yo le digo la manera de hacerlo, ¿está bien? ok, está bien, gracias. Bueno, pero con gusto. Ok. Bueno, entonces continuamos. De los últimos temas, ya de la asignatura, pues vamos a abordar también lo que es el muestreo de aceptación, ¿ok? Entonces, agarrando, digamos, este primer ejercicio como ejemplo, vamos a decir que como una mejora que se planteó para mejorar básicamente este proceso, se va a implementar un plan de muestreo, ¿ok? Para estar monitoreando de una manera más cercana el proceso y además para poder aceptar o rechazar lotes de producción basados en ese muestreo de aceptación, ¿ok? Entonces dice que históricamente se ha tenido que de los lotes de 250 unidades, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí un dato importante que es N es igual a 250.
un 1.5% de ellos es defectuoso. Entonces tenemos el valor que se llama C, ¿ok? Y eso es igual a 0.0015. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que es 1.5%. 0.0015. No, aquí yo estoy mal. Es 0.01. Más fácil, 1.5 entre 100. Ahí está. Y yo estaba mal, le estaba poniendo un 0 adicional. ¿Ok? Entonces, que el porcentaje de defectuosos es 1.5%, por lo que se le solicita que calcule las probabilidades binomiales para defectos de 0 hasta 10 unidades, así como sus porcentajes. ¿A qué se refiere esto? Lo que queremos saber es si nosotros implementamos un plan de muestreo, entonces saber cuáles son las probabilidades de que nosotros obtengamos X cantidad de unidades defectuosas y basado en eso poder nosotros armar bien el plan de muestreo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es, vamos a armar una tablita en Excel que le vamos a llamar, bueno, de estas probabilidades le vamos a llamar unidades defectuosas, probabilidad y porcentaje de lotes. ¿Ok? Entonces nos dice que con defectos de 0 hasta 10 unidades. Entonces nos vamos a ir con 0, 1, 2, 3, hasta 10. Ok. Y ahora dice que calculemos las probabilidades binomiales. Entonces esto es sencillo. Acá en Excel lo que nosotros vamos a decir es, en el de inglés es binomial. Uy, esta. Binom.dist. Creo que en español es, creo que es igual. Creo que es igual. No estoy seguro, pero creo que es igual. ¿Ok? Y entonces, los parámetros de esta fórmula es el número S, que es la cantidad de defectos. ¿Ok? Esto que dice trials es la cantidad de intentos, que vendrían a ser 250, que es el tamaño del lote. La probabilidad de que se dé el defecto, que en este caso sería el 0.015, y luego al final si queremos que la probabilidad sea acumulada o no. En este caso queremos que no sea acumulada, que sea la probabilidad individual. Entonces al final le vamos a poner que ese valor o ese parámetro va a ser falso. Entonces, aquí en el número S vamos a poner la cantidad de defectos. Luego en trials, sí, la cantidad de intentos va a ser el tamaño del lote. Y luego la probabilidad de obtener un defecto, que es 0.015. Y por último, si es una probabilidad acumulada o no, que vamos a decir que no, que es falso. Vamos a cerrar. Voy a dejar este C5, que es el N, y el C6, que es C, los voy a dejar fijos para simplemente bajar o jalar esta fórmula y que podamos tener el resto. Entonces le vamos a poner aquí F4, F4. A mí lo que son probabilidades me gusta trabajarlo con 4 decimales. Entonces vamos a jalar esto. Y aquí tenemos las probabilidades de que esto suceda. Entonces, antes de hacer el cálculo del porcentaje de los lotes afectados, entonces, lo que esto quiere decir es que bajo estos parámetros de cantidad de unidades en un lote y bajo el parámetro conocido de defectos en ese lote, entonces hay una probabilidad
de que en un lote de 250 unidades hay una probabilidad de un 2.20, bueno, pongámoslo en porcentaje para que sea más fácil. Hay una probabilidad de un 2.29% que no hayan unidades defectuosas, es decir, hay una probabilidad muy baja de que no salgan defectos. Luego, que haya un defecto, hay una probabilidad de un 8.7. Vean aquí donde se va poniendo el grueso. El grueso está entre 2 y 5. Bueno, inclusive, sí, entre 2 y 5 defectos. Para 2 defectos hay un 16.5% de probabilidad. Para 3 defectos, 20% de probabilidad. Para 4 defectos, un 19.5. Y para 5 defectos, 14.63. Entonces, esto lo que nos quiere decir es qué tan probable es que aparezcan en un lote de 250 unidades esta cantidad de efectos. Ahora, lo que queremos ver es cuánto significa esto en la cantidad de lotes o con cuántos lotes. Entonces lo que vamos a decir es 2.29 por los 250. Ok. Entonces, esto no es porcentaje de lotes, esto es unidades. Perdón, sí, es porcentaje de lotes, porque esto es con 0 defectos, el porcentaje de lotes o la probabilidad de que esto suceda es de 2.29. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un 5.71% de los lotes que van a estar afectados. Ahí. Vamos a fijar este numerito acá. Ok. Ahora, vayamos a este último, que es, realiza el cálculo de la probabilidad de aceptación para lotes de 200 unidades. En este caso, la cantidad máxima de defectuosos sería de 2 y realice la curva característica de operación, que es esto, la CO. ¿Ok? Entonces, en esto, vamos a ver, aquí las páginas de referencia son... vamos a ver. Para regresar, para ponerlo bien, es el que se ve en la tabla 12.1. Se llama porcentaje de muestras en las que se esperaría ver tal cantidad de defectos. Eso es este numerito acá. El porcentaje de muestras en las que se esperaría ver tal cantidad de defectos. Entonces, en el 5.71% de las muestras, esperaríamos ver 0 defectos. En el 21.76% de las muestras, esperaríamos ver un defecto. Y así sucesivamente. En donde veríamos más es prácticamente en el 51.93, lo redondeamos para arriba, 52% de las muestras esperaríamos ver 3 unidades defectuosas. Entonces, basado en este numerito de acá, bueno, realmente es en el de 2, ¿ok? Pero esto lo que nos ayuda a nosotros es a determinar cómo queremos hacer nuestro plan de muestreo. En este ejercicio dice que la máxima cantidad de defectuosos sería de 2, pero hagámoslo para 3. ¿Okay? Y que realicemos la curva característica de operación y que lo que tenemos son lotes de 200 unidades. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se muestra en la tabla 12.2.
que es la probabilidad de aceptación de un plan con un n igual a 200, ¿ok? Para diferentes valores de P, es decir, para diferentes valores de defectuosos, ¿ok? Suponiendo un tamaño de lote grande. Vean que tenemos un lote grande que es de 200, ¿ok? Entonces, normalmente lo que se hace es una proporción de defectuosos que se llama P, ¿ok? Que una proporción de defectuosos y luego una probabilidad de aceptación. ¿Ok? ¿Qué le llamamos? Ya. Probabilidad de aceptación. Esta proporción de defectuosos normalmente se trabaja tal y como viene en la tabla 12.2. Entonces nosotros vamos a decir 0.001 y luego vamos incrementando de 5 en 5. El que sigue 0.005, luego 0.010 y así vamos. Entonces de aquí le vamos a agregar a este 0.005. ¿Sí? Pasando. Este más 0.00. Ok. Trabajarlo con 3 decimales. Y lo vamos a llevar hasta 0.15 en este caso. Eh, Perdón, hasta, sí, 0.15. Me falta tamaño un poco. Ahí está. Ok. Voy a poner por ahí. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de aceptación? Pues bueno, nosotros necesitamos saber, vean que aquí nos dice que la cantidad de defectuosos sería de 3. Lo interesante de estas curvas de operación o curvas características de operación es poderlas comparar unas sobre otras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a agregar acá para un C de 0 y vamos a hacer esto también para, es más, lo vamos a hacer aquí. Probabilidad de aceptación para C0, C1, C2 y C3. ¿Ok? Y luego vamos a graficar esto y vamos a poder comparar las curvas características de operación. Bueno, este gráfico se nos va a hacer demasiado grande porque luego aquí luego iba aumentando de 0.02, 0.03. Déjenme ver. Ah,
más rápido si lo hubiera hecho. Ahora sí. Ya tenemos ahí la proporción de defectuosos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las probabilidades binomiales con diferentes C. ¿Ok? En este caso, para esta. Bueno, ahora sí vamos a mantener esto. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 3. ¿Ok? Formato a esto. Ok. Entonces, vamos a calcular probabilidades. Entonces, distribución binomial. Número sería, entonces, aquí me perdí un segundito, pucha, se me desacomodó esto. Aquí el número. Pucha, me perdí. ¿Cómo fue que lo hice aquí? Discúlpenme. Es las unidades defectuosas, sí. Okay. Entonces aquí, disculpo. Entonces aquí es el C, que sería la cantidad de defectuosos. Ok. Ese lo vamos a fijar. Ok, porque no queremos que se mueva. Ok. Luego, la cantidad de trials o de intentos va a ser esta, que también lo vamos a fijar. Y lo que va a cambiar es la probabilidad. La probabilidad es lo que va a cambiar si que ay, de ahí. No lo fijé. Ok, la probabilidad es lo que va a cambiar. Y este acumulativo le vamos a poner que falso. Ok. Y ahora sí, vamos a trabajar esto con 4 decimales. Todo esto lo vamos a tener aquí centradito, bien bonito. Y ahí tenemos esas probabilidades. Ven qué interesante porque a partir de 0.40, 0.040, ya todas estas probabilidades binomiales son 0. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo con 1 y 2 y 3. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces esto lo vamos a mover para acá. Esto lo vamos a mover para acá. Y esto lo movemos para acá. Ok. Vamos a poner esto por acá. Luego esto lo movemos para acá. Esto para acá. Esto para acá. Y luego por último este. Vamos para acá. Para acá. Y para acá. Ok. Y ya tenemos nuestras o nuestra tabla con probabilidades. Vean qué interesante. Porque vean cómo va disminuyendo. Vean cómo va disminuyendo. De acuerdo a la proporción de defectuosos. Esto lo que quiere decir es, y esto es lo que tenemos que entender. Si nosotros tenemos, o para una proporción de defectos de 0.001, que es un 0.1%, es demasiado bajo, la probabilidad de aceptar un lote donde nuestro plan de muestreo sea con C0, es decir, que solo aceptamos lotes con 0 defectos, la probabilidad de tener lotes con esta proporción de defectos es de un 0.81, es decir, de un 81 o un 82%. Voy a, digamos, este por acá. Estos 0.01 es un 1%, entonces, en un lote de 200 unidades,
con un 1% de defectos, ¿ok? Es decir, con 2 unidades defectuosas, la probabilidad de aceptar un lote, la probabilidad de aceptar ese lote es de un 0.2720, ¿ok? Cuando nosotros decimos que aceptamos lotes con 2 unidades, hasta 2 unidades defectuosas. Entonces, esto lo que nos dice es qué tan severo, qué tan robusto son nuestros planes de muestreo. Entonces, lo importante de las curvas características es no dejarlas en una tabla y no poderlas graficar. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esto. Voy a marcar hasta donde tenemos la última probabilidad, porque ya todas las otras probabilidades son de 0. Entonces, vamos a meter acá un grafiquito. Que necesito darle vuelta es, vamos a ver, un segundito. Esta es la que no. Vamos a darle vuelta a esto. Ahí está. Esas son. Ok. Aquí, de manera general, podemos ver esas gráficas. Esa gráfica, ¿cómo es que se llama? Perdón, la curva característica de operación. La curva característica de operación. Entonces, lo que vemos acá es qué tan severo o qué tan fuertes son nuestros planes de muestreo. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que nos dice es, aquí simplemente nos pedía graficar la de 3, o sea, que nosotros rechacemos o más bien que aceptemos un lote como que está bueno, aún teniendo hasta 3 artículos defectuosos. Entonces, esa gráfica es la de esta azulita, esta azul es la de 3. Lo que nos dice, por ejemplo, es, vayámonos al caso más extremo. Esto es un 0.07 de defectos, esto es un 7% de defectos, entonces voy a ponerlo en porcentaje. Y este también lo voy a poner en porcentaje para que veamos el... Ahí está. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, la probabilidad de aceptar un lote con este plan de muestreo donde yo acepto hasta 3 artículos defectuosos, la probabilidad de aceptar un lote con 7% de defectuosos es de un 0.03%. Es demasiado, demasiado bajo. Mientras que, por ejemplo, la probabilidad de aceptar un lote con 0.01 de defectos, es decir, un 1.5% de defectuosos, es de un 22%. Y eso es de lo que trata las curvas características de operación, que podamos comparar qué tan, no severo, sino qué tan riguroso es la palabra, qué tan rigurosos son los diferentes planes de muestreo. Porque los planes de muestreo, el objetivo final es que nos sirvan para poder aceptar o rechazar lotes, pero tienen que ser lo suficientemente flexibles para que no rechacemos todos los lotes, porque si no, entonces toda la producción que estamos haciendo va a la basura. Eso número uno, pero tampoco pueden ser lo suficientemente suaves, porque si no estaríamos aceptando todo y entonces se nos están yendo productos que están defectuosos o que tienen problemas de calidad. Entonces, la idea con los planes de muestreo es poder llegar a un punto ideal para la empresa en donde no sea demasiado riguroso y todo lo rechacemos y que no sea demasiado suave donde todo lo aceptemos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.
No, de mi parte no, profesor, muchas gracias. No, de mi parte, profe. Profe, vieras que yo tengo una de interpretación, pero es que no estoy segura de cómo formularla. Ajá, dígame, trate de decírmela como usted piense y yo le trato de Es que, descifrar también. digamos, lo que da es probabilidad de aceptación, pero al fin y al cabo quien termina como asumiendo esa probabilidad, pues es gerencia, digamos, entre Es si la acepta empresa. o no el lote. Ujú. Pero este, lo que no entiendo muy bien es cómo es que ellos se fijan el límite para aceptar o rechazar ese lote, porque digamos, eso dice la probabilidad, pero dice, ¿cómo es que ellos se ponen como en la línea para seguir como el resultado que da esa probabilidad? Para eso son las curvas de operación. Sí, las curvas características de operación, para que usted pueda comparar. Entonces, por ejemplo, en una curva característica a donde usted tiene un plan de muestreo cuando C es cero, es decir, que usted lo que está diciendo es que usted acepta lotes únicamente cuando todo el lote no tiene defectos. Entonces, de ahí es un plan demasiado riguroso. O sea, Mm, tiene que todo el lote, o sea, no tienen que haber defectos, ¿verdad? mm, Entonces, usted lo compara contra un plan de un plan de muestreo de aceptación de 3, cuando, es decir, hay un máximo de hasta 3 defectos, entonces usted dice, bueno, todavía tengo chance aquí de aceptar el lote teniendo hasta 3, pero entonces ahí es donde la empresa decide, bueno, hasta dónde estamos dispuestos a tener defectuosos, ¿verdad? Porque van a haber defectuosos, de alguna u otra manera, no hay empresas perfectas, van a haber defectuosos. Bueno, lo ideal es llegar a que no hayan defectos, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera, aunque sean pocos, pero van a haber defectos. Entonces, ya ahí la empresa es a donde decide qué tan riguroso o rigurosos quieren ser en esto. Por eso es que se hacen las diferentes curvas características de operación para ver cómo cambiaría, para ver qué tan rigurosos están haciendo. Entonces, así es como se define, dependiendo de la empresa, qué es lo que quiere y cómo lo define. ok, ok. Entonces, voy de nuevo con el ejemplo, porque es que esto puede llegar a ser confuso. ¿Vean? Por ejemplo, voy a irme con este, que es un número grandecillo. Voy a ponerlo aquí y voy a ponerlo aquí. Entonces, esto lo que dice es que en un plan de muestreo, donde C es igual 3, es decir, donde yo acepto en un lote de 200 unidades, yo voy a decir que yo acepto ese lote si yo tengo máximo 3 defectuosos, ¿ok? Si yo tengo máximo 3 defectuosos. Si yo tengo 3 o menos defectuosos, yo acepto todo el lote de 200, ¿ok? Pero puedo aceptar hasta 3 defectuosos. Lo que dice esta tabla es que si de este lote 200, un 0.015, vamos a ver cuál es ese número, 200 por 0.015, son 3 unidades, es decir, si yo tengo 3 unidades defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de que yo acepte ese lote teniendo 3 unidades defectuosas? Y la probabilidad de que yo acepte ese lote teniendo 3 unidades defectuosas es de un 23%. Eso es lo que dice esta curva. Ahora vayamos al otro caso. 0.02. 0.02 por 200 son 4 unidades. Lo voy a poner aquí en rojo. La probabilidad de que yo acepte, un lote aún teniendo 4 unidades defectuosas, la probabilidad de que yo acepte ese lote teniendo 4 unidades defectuosas es de un 19.63. ¿Ok? Entonces, eso lo que me dice son probabilidades de que yo acepte teniendo n cantidad de defectos. Ya ahí depende, como le digo, de qué tan rigurosa quiere ser la empresa para hacer estas determinaciones, ¿verdad?
No sé si con eso ya me explica un poquito mejor. Sí, sí, mejor. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? De mi lado, no, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, listo. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su atención. Daríamos por terminada la tutoría número 3. Ya voy a terminar de compartir y voy a terminar la grabación y yo le subo a la plataforma virtual entre hoy y mañana la grabación a esta tutoría. Muchísimas gracias. Ya esta fue la última tutoría Profe, del semestre. Sí, nos, dígame. perdón, ¿nos puede compartir también el Minitab y el Excel? Todo, yo les voy a subir todo, este Excel y todo lo que hicimos aquí en Minitab, yo les voy a subir todo eso ahí a la plataforma virtual. Profe, no se olvide de mi consulta. No, de hecho ahí ya la tengo, nada más voy a dejar de grabar, ¿está bien? Gracias.